Que hablemos acerca de qué significa ser hijo, tener un poco más de entendimiento acerca de qué significa ser hijo, porque dice que Abraham es el padre de la fe. Dice el versículo 11 que Abraham recibió la señal de la circuncisión como sello de la justicia antes de ser circuncidado, y dice para que fuera padre de todos los que creen sin ser circuncidados. Entonces la Biblia nos marca un padre en la fe. Un padre en la fe, y ese padre en la fe se llama Abraham. Ese es el que le creyó a Dios. Ahora, dice el versículo, sigue diciendo el versículo 12, que padre de la circuncisión también para aquellos que no solamente son de la circuncisión, sino que también siguen en los pasos de la fe que tenía nuestro padre Abraham cuando era incircunciso. ¿Qué significa ser hijo? Hijo significa, entre muchas cosas, ser heredero de lo que el padre recibió. Diga conmigo, ser heredero. Porque ser hijo no es solamente parecerse, ser hijo no solamente salir de los lomos de Abraham o salir de los lomos de alguien, sino que ser hijo significa alcanzar herencia de lo que alguien recibió de parte de Dios, de lo que alguien tiene. Es decir, que las cosas que uno tiene obviamente van a ser para los hijos. O sea, cuando nosotros los padres partamos de esta tierra, una de las evidencias y una de las cosas que van a pasar es que lo que tenemos va a ser de los hijos, sea poco, sea mucho, va a ser de ellos, no va a ser para nadie más. Porque ser hijo significa, entre otras cosas, ser heredero de lo que el padre recibió, de lo que el padre obtuvo. Entonces yo sí quiero aprender qué cosa tengo en Dios y alcanzar ese estatus de hijo en la fe y que yo puedo recibir. Dice Segunda de Reyes, vaya conmigo a Segunda de Reyes, porque ahí está la historia de Eliseo y Elías, cuando Elías va a ser levantado. Y entonces, cuando Elías va a ser levantado, el versículo 12 del capítulo 2, Segunda de Reyes, capítulo 2, versículo 12, dice que cuando Elías era llevado, dice que Eliseo lo vio y clamó, Padre mío, Padre mío. Y ese es un reconocimiento de que Eliseo reconocía a Elías como el padre en la fe, como el padre por el cual él podía heredar algo espiritual, un poder, una unción. Dice, Padre mío, los carros de Israel y su gente de a caballo, y no lo vio más. Porque llega el momento cuando el padre se va, cuando el padre ya no está aquí. Para nosotros en la tierra como ministros, el ministro puede partir a la presencia del Señor o Dios puede moverlo a otro lugar. Sin embargo, en Eliseo hay un reconocimiento de padre a Elías. ¿Cómo puedo yo ser hijo? ¿Cómo puedo yo alcanzar esa herencia que Dios tiene para mí? Porque Dios tiene una herencia para cada uno de nosotros. Y la herencia importante es la herencia espiritual, porque de las cosas espirituales es que se materializan las cosas. O sea, hay un mundo espiritual muy real. Y en ese mundo espiritual es donde se hacen convenios, se hacen contratos, se recibe o se pierde. Por ejemplo, cuando Isaac le da la bendición a Jacob y Jacob recibe la bendición humanamente, Jacob no tenía un documento que le dijera que él era poseedor de la bendición. Pero en el mundo espiritual ya se había plantado que él era el heredero y no Esaú. Y esa herencia lo ayudó donde quiera que él iba. Él fue a Padán Aram allá con los familiares de su madre y la bendición lo siguió. ¿Por qué? Porque él había recibido esa bendición. Y en el mundo espiritual se hacen contratos, se hacen convenios. Ahí es donde quedan las cosas plasmadas, de ahí es donde vienen hacia nosotros. Y entonces Eliseo, él reconocía como padre a Elías. El versículo 1 dice que
Sucedió que cuando el Señor iba a llevarse a Elías al cielo en un torbellino, Elías venía de Gilgal con Eliseo. Ahora la pregunta que hice, ¿cómo puedo hacerle para que yo alcance esa herencia, alcance esa bendición? Y la respuesta es, la escuché de un siervo de Dios y es correcta, obviamente, es siguiendo de cerca un ministerio. Si hablamos de Abraham, tengo que seguirlo muy de cerca. Saber lo que él era, saber lo que él obtuvo, saber cómo hizo las cosas. Si hablamos de un ministro en la tierra, yo debo de caminar de cerca. Caminar de cerca es alimentarme y es caminar de cerca en la enseñanza. Es posible que ese ministro a mí nunca me conozca físicamente. Pero ahora con los medios de comunicación que hay, puedo seguir de cerca un ministerio. Y ese ministerio, si yo alcanzo a agarrar algo que me pueda bendecir a mí. Pero repito, ni siquiera necesita conocerme el ministro, pero obviamente la mayoría de las veces sí es conocerse y caminar de cerca. Pero cuando camino de cerca yo puedo alcanzar, yo puedo tomar. Yo debo de estar en el momento adecuado, en el momento correcto. Estaba pensando yo ahora que no estoy viejo, gracias a Dios. Nadie dijo amén. Gracias a Dios no estoy viejo. Gracias, mis hermanos. Pero ya no tengo 20 años. Y me doy cuenta ahora que miro a mis nietos, porque ahora tengo nietos, gracias a Dios, que si yo quiero que ellos aprendan algo, lo único que necesito hacer es que ellos caminen conmigo. Es decir, que ni siquiera necesito ponerme a enseñarles, porque ese era mi pensamiento cuando yo tenía 20 años, 25 años. Si yo quiero que mi hijo aprenda, tengo que enseñarle. No. Simplemente que él haga las cosas contigo. Allá en el pueblo se acostumbraba, donde venimos varios, se acostumbraba a sembrar con la yunta de animales. Y el niño aprendía haciendo las cosas con el papá. Ahí jugando, unciendo los bueyes, ahí arreglando el arado, llevando esto para acá, esto para allá. No era necesario ni siquiera que el papá dijera, de aquí en adelante le voy a enseñar a mi hijo. No era necesario. Solamente con que él hiciera las cosas junto con papá. Fíjese que ahora ya, no de viejo, pero sí de más maduro, me doy cuenta que ese es todo el rollo del asunto. No es ponerte a enseñarles. Porque si te pones a enseñarles no van a aprender. Y cuando digo que no van a aprender, porque tu enfoque va a ser enseñarles, te vas a enojar y no vas a mirar el resultado que tú ya quieres ver. Pero si simplemente lo hace contigo. Nada más tiene que necesitar, si quieres que el niño aprenda a cortar la yarda, que lo haga contigo y él va a aprender. Es muy sencillo. Entonces, caminar de cerca es importante. Dice ese versículo 2, que Elías dijo a Eliseo, te ruego que te quedes aquí porque el Señor me ha enviado hasta Betel. Pero Eliseo dijo, vive el Señor y vive tu alma, que no me apartaré de ti. Y descendieron a Betel. Bueno, el versículo 1 primeramente dice que Elías y Eliseo venían de Gilgal. Gilgal quiere decir la rueda o rueda. Gilgal quiere decir rueda. Y rueda es eso que simplemente hacerlo juntos. El círculo. Allá las niñas del pueblo donde vengo están pequeñitas y saben echar tortillas a mano, mi hermano. Saben cocinar. Las niñas tienen 10 años, 12 años y le ganan a muchas señoras de Estados Unidos, mi hermano. Como decimos en el billar, les dan el 15 y las malas, hermano. De partido y todavía les ganan. Porque allá la niña aprende con mamá. Aprende haciendo la rueda todos los días. Todos los días. Imagina 1 año, 2 años, 3 años. Prendiendo el comal con leña. Prendiendo el fogón, no sé si me entiendes esa cosa. Prendiendo ahí la chimenea, pues. Aprenden. Esas muchachas que vienen de los pueblos, un día que esté lloviendo, dígale, pónganme una lumbre allá afuera en la yarda, y se la ponen, mi hermano, lloviendo. Se la ponen. ¿Por qué aprendieron? No, hija. Sí, come on, amor. Porque aprendieron. No necesitan que las cosas estén tan a su favor para hacer las cosas. Porque simplemente es una rueda.
hacerlo, y hacerlo, y hacerlo, y hacerlo, y volverlo a hacer otra vez. Ellos venían de Gilgal, que quiere decir la rueda, y ahí estaba Eliseo con Elías. Versículo 2 dice que Elías dijo a Eliseo: te ruego que te quedes aquí porque el Señor me ha enviado hasta Betel, y Betel quiere decir casa de Dios. Diga conmigo, casa de Dios. O sea, el otro lugar donde vamos a caminar cerca es en la casa de Dios. Ir a la casa de Dios. Vamos a la casa de Dios. Vamos otra vez a la casa de Dios. Y aprendemos a hacer las cosas, o aprendemos cómo se hacen las cosas. Mire, a veces los pastores, algunos quizás lo que quieren es enseñarle a la congregación cómo hacer el culto en la iglesia, pero no necesitan enseñarnos. Lo único que necesitan es que la persona esté ahí, cada culto, cada servicio, que mire cómo se hacen las cosas. Yo recuerdo cuando empecé de pastor, yo lo dije apenas cuando vino el pastor José Arriaga. Esa semana que empecé de pastor, me llamaron por teléfono que querían que se bautizara uno. Y yo nunca en mi vida, desde que conocí este mundo, había bautizado a una persona. Nunca. ¿Y cómo lo iba a hacer? Como lo hacía mi pastor. Bueno, no tan como él, porque él los metía en el lodo. Es que un día un hermano se iba a bautizar y se iba de este estado, y fue una emergencia. Me llamó en la mañana, me llamó como a las 9 de la mañana. Acompáñame. ¿A dónde? Voy a bautizar al hermano fulano. Le dije, ¿y ahora? No, es que dice que hoy se va para no sé dónde se va y quiere bautizarse antes de irse. Y estaba la temperatura como a 30 grados la temperatura, mi hermano. Frío con ganas. Y lo llevamos ahí al lago, ahí, donde ahora está el campo de béisbol. Y ahí, como hacía tanto frío, que no lo metió hasta adentro. En la orillita, ahí lo metió. Y le sacó toda la cara embarrada de lodo. Toda la cara embarrada de lodo. Yo después le decía, usted no los bautiza en agua, usted los bautiza en lodo. Por eso digo que no lo hizo exactamente como mi pastor, porque mi pastor los llenaba de lodo, toda la cara les llenaba de lodo. Pero, ¿cómo se hacen las cosas? Como uno miró. Estaba en la casa de Dios. Ahí estaba yo cuando, como dijo el pastor José Arriaga, que aquel que le llamó y le dijo, ¿cómo hago la Santa Cena? Pues como viste, como miraste que se hacía. Por eso Eliseo anda con Elías, y cuando él va a Betel, dice, yo voy a Betel contigo. Yo voy a la casa de Dios contigo. Y ahí voy a mirar cómo se hacen las cosas. Ahí voy a mirar lo que sucede. Y fue la manera como Eliseo podía aprender. Eliseo podía aprender de Elías. Dice que le dijo, Dios me ha enviado hasta Betel. Y Eliseo dijo, vive el Señor y vive tu alma, que no me apartaré de ti. Y descendieron a Betel. Ahí va Eliseo. Ahí va para aprender cómo se hacen las cosas en la casa de Dios. Cómo se llevan a cabo. Versículo 4. Elías entonces le dijo, Eliseo, te ruego que te quedes aquí porque el Señor me ha enviado a Jericó. Pero él dijo, vive el Señor y vive tu alma, que no me apartaré de ti. Y fueron a Jericó. Jericó, dice la Biblia, que es la ciudad de las palmeras. Ahí Jericó es el lugar donde están los ministros. Ahí Jericó es donde hay palmeras que están, hermano, sosteniéndose en tiempos difíciles. Por eso cuando yo miro que un ministro se sostiene en momentos difíciles, eso me enseña que tenemos la victoria en Cristo Jesús. Y que no nos vamos a doblar. Y que, como dijo el salmista, yo fui joven y ahora soy viejo y no he visto a justo desamparado, ni a sus hijos, ni a hijos de ellos que mendiguen pan. ¿Por qué? Porque miramos que Dios tiene un propósito y que Dios no le falla a nadie. Además, en Jericó, obviamente, por ser la casa o que representando a las palmeras, los ministros, es la ciudad de las primicias. Diga conmigo, de las primicias. Yo nunca he celebrado primicias en la iglesia, pero es muy posible que el año siguiente celebremos culto de primicias, hermano. No para recoger mis primicias, aunque va a estar incluido, sino para enseñar acerca de las primicias, porque en la semana pasada el Señor me dio una lección que no creo que se me olvide a mí. No creo que se me olvide. Es parte de las primicias. Muchas iglesias lo hacen, pero yo no quería hacerlo porque otro lo hace. Yo quería hacerlo, si algún día lo llegara a hacer, es porque Dios quiere que así se haga. Pero las primicias, porque cuando viene Israel y va a conquistar la tierra prometida,
Dios le dice a Josué que Jericó es una primicia y que todo lo de Jericó debe ser consagrado al Señor. Dice, las demás ciudades donde ustedes van a entrar a conquistar, de ahí pueden tomar botín, de ahí pueden recoger para ustedes, pero Jericó es primicia, Jericó es enteramente para el Señor. Y usted sabe la historia, un hombre llamado Acán, que él tomó un lingote de oro, un tabique pues de oro, se le antojó. Y es que dijo, este es para mí. Agarró un lingote de oro y un manto babilónico y fue y lo escondió en la tienda. Y entonces Israel empezó a tener derrotas. Israel quería avanzar y tenía derrotas. Y entonces Josué empezó a decir, Señor, ¿por qué nos sacaste de Egipto para hacer vergüenza de los enemigos? Y mira cómo estamos. Y Dios le dijo, levántate, hay pecado en el campamento. Porque yo dije que la primicia es para Dios. Y Acán o alguien del campamento tomó de la primicia y lo tiene escondido en su tienda. Y apedrearon a Acán y lo mataron como un mandamiento de Dios, porque no respetó la ley de Dios, lo que Dios había dicho. Pero Jericó es el lugar de los ministros. Por eso a mí me da cosa, dijo el doctor Chapatín, bueno, aquel comediante. Me da cosa cuando los ministros son los que no le dan las primicias a Dios. Cuando el apóstol en los retiros de pastores nos tiene que recordar, no se les olvide que hay que enviar el diezmo de diezmos y que es parte de la obediencia y nuestro pacto que tenemos con nuestro Señor Jesucristo en el ministerio. Y yo la primera vez que lo oí dije, ¿a poco habrá algún pastor que de veras no diezma? A mí se me hacía increíble eso, mi hermano. Yo dije, no creo. Y poco a poco empezaron a salir los trapitos al sol. soy malo, ¿verdad? Los secretos, pues, empezaron a salir a luz. Los secretos. Y los ministros son los que deben de saber que la primicia es para Dios. Los que deben de entender que lo mejor es para el Señor. A un ministro, bueno, ni al pueblo se le tendría que decir, pero mucho menos a un ministro decirle, mira, honra a Dios. Pon a Dios en primer lugar. El ministro debe ser el primer desprendido. El ministro debe ser el primero en caminar en integridad, en caminar en derecho, en lo que hace. Ahora, dice que dijo, voy a Jericó. Pero Eliseo dijo, vive el Señor y vive tu alma, que no me apartaré de ti. Y fueron a Jericó, a la ciudad de las palmeras. Él está caminando con Elías y viene a ser un hijo en la fe de Elías. Versículo 6, entonces Elías le dijo, te ruego que te quedes aquí, porque el Señor me ha enviado al Jordán. Y el Jordán es el lugar de la obediencia y de la humillación. El Jordán es el río de Israel en el cual Dios envió a través de Eliseo a Naamán el sirio. Cuando Naamán el sirio está buscando ser limpio de su lepra, porque todo el que se enorgullece le cae lepra. Y la lepra es maligna. La lepra te aleja de la presencia de Dios. El leproso no podía entrar a la presencia del Señor. Y entonces Naamán, que es leproso, viene con el rey y le dice, mira, el rey de Asiria me ha enviado para que me cures de su lepra. Y aquel dijo, ¿qué soy yo, Dios, para que ande curando a este hombre de su lepra? Pero Eliseo le mandó a decir, mándalo para acá y va a mirar que hay profeta en Israel. Y entonces Eliseo le envía a decir a Naamán, le dice, ve y lávate 7 veces en el Jordán. Y para él es una humillación. Dijo, si me lavara yo en los ríos de Damasco, el Habana y el Farfar, ríos de Damasco, ¿no serían mejores o no son mejores que todas las aguas de Israel? ¿No podría lavarme en ellos y ser limpio también? Y el hombre iba enojado. Pero sus siervos le dijeron, mi señor, si te hubieran mandado algo difícil, ¿no lo harías? ¿Cuánto más cuando te dicen ve y lávate 7 veces en el Jordán? Y aquel tuvo que humillarse. Y se humilló 7 veces, diga conmigo 7 veces. 7 veces. A veces quizás ofendemos a un hermano y así entre dientes vamos a decirlo, está bien hermano, ya, perdóneme hermano, ya, pues ya. Y Dios dice, va una. Y no sana la persona. Sigue leprosa, sigue problemada. Ya la segunda vez llega más tranquilo, hermano, puede perdonarme, hermano. Hasta que le dice, hermano, se lo suplico, mi hermano, perdóneme, hermano. La verdad, me porté mal, hermano.
La verdad hice mal, actué de mala manera, mi corazón se llenó de amargura y perdóname, hermano. Y entonces a la 7ª vez, Naamán es limpio y es sanado. 7 veces en el Jordán. Y cuando Elías le dice a Eliseo, Dios me ha enviado al Jordán, al lugar de la obediencia, al lugar de la humillación. Y entonces Eliseo le dice, vive el Señor y vive tu alma, que no me apartaré de ti. Siguieron pues los dos. El versículo 8 dice que entonces Elías tomó su manto. Esto está maravilloso, esto, mi hermano. Porque Elías tomó su manto, lo dobló y golpeó las aguas, y éstas se dividieron a uno y a otro lado, y los dos pasaron por tierra seca. Y es que en la obediencia y en la humillación, ahí se mira el poder de Dios. Dice Pablo, dice, yo me gozo más en mis debilidades, porque cuando soy débil entonces soy fuerte, dice. Porque el poder de Dios se perfecciona en la debilidad. Cuando yo voy a la obediencia y a la humillación, yo ahí miro el poder de Dios sobre mi vida. Los dos fueron. Elías tomó su manto, lo dobló, golpeó las aguas y las aguas se dividieron. Dijo un pastor, dijo ese pobre Jordán, ya no sabía qué hacer. Cuando viene Josué, lo abre y lo detiene. Cuando viene Eliseo, lo abre y lo detiene. Y ese Jordán ya no sabía qué hacer porque venía un siervo de Dios y lo detenía. Pero es que en la humillación, ahí está la victoria. Diga conmigo, ahí está la victoria. Y el versículo 9 dice que cuando habían pasado, Elías dijo a Eliseo, mire, y ahí está, el que ser hijo significa ser heredero. Por eso tiene razón el apóstol, porque dice el apóstol Otto, dice, algunos pastores se van de aquí, a las 2 semanas ya están con otro apóstol y ya le dicen padre, papá, padre, ahora tienen nuevo padre. Y amén, qué bueno. Pero no ha habido nada todavía, es solamente una costumbre, mi hermano. Es una costumbre solamente, pero realmente son herederos. Obviamente están buscando ser herederos. Pero ser heredero significa caminar con Él. Caminar con Él, voy a caminar con Él. A donde me envía a Gilgal, a la rueda. Lo mismo, y lo mismo, y lo mismo. Hay algunos ministerios que en sus predicaciones cuentan algunas historias que yo ya me las sé de memoria, mi hermano. Porque los escucho aquí, cuentan esa historia. Los escucho a los 2 meses, cuentan la misma historia. Los escucho 3 meses después, cuentan la misma historia. Y los escucho cada año y cuentan la misma historia. Yo digo, le cuentan la misma historia a la misma gente. Pero un día se me abrió el panorama. Un día que contó alguien la historia, entendí algo que yo no había entendido antes, a pesar de tanto que le había escuchado esa historia. Y dije, oh, siempre hay algo nuevo. Él contó la historia igual, como siempre, pero para mí se me abrió el entendimiento. Y es que es la rueda. Muchas veces hay que ir a la rueda. Lo mismo, lo mismo, lo mismo. Hay un pastor que predicaba fe, solo fe. Predicaba fe, fue el ministro del predicador de la fe. Y alguien le dijo, ¿no se cansa de predicar fe? ¿No le puede cambiar el tema ya? Dijo, cuando te aprendas esto, cambiamos. Pero mientras no te lo aprendas, aquí vamos a seguir. Es la rueda. Y entonces, él acompaña a Gilgal y lo acompaña a Betel, a la casa de Dios, lo acompaña a Jericó, la ciudad de las palmeras, lo acompaña al Jordán, al lugar de la humillación y la obediencia. Y entonces el versículo 9 dice que le dice, pide lo que quieras que yo haga por ti antes de que seas separado de ti. Y Eliseo dijo, te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. La doble porción le tocaba solamente al primogénito. En todas las casas debe de haber un primogénito. En todas las casas hay muchos hijos y a todos les toca herencia. Pero en todas las casas siempre hay un primogénito y ese primogénito le toca doble porción, doble herencia. Es decir, que si en una casa había 5 hijos,
de la herencia hacían 6 partes. Los primeros 4 agarraban cada quien su parte, pero el primogénito agarraba doble porción, 2 partes para él. Y por eso él, cuando le ofrecen y le dicen, pídeme lo que quieras, él dice que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Y la recibió. ¿Por qué? Porque era hijo. Diga conmigo, porque era hijo. ¿Qué significa ser hijo? Ser heredero de lo que el Padre tiene. Ser heredero. Versículo 12. Dice que cuando le quitan a Elías, Elías es llevado. Versículo 12, lo vio Eliseo y clamó, Padre mío, los carros de Israel y su gente de a caballo, y no lo vio más. Entonces tomó sus vestidos y lo rasgó en 2 pedazos. Y es que Eliseo lo miró como un padre en la fe, como él era como hijo en la fe de Elías. Versículo 14. Y tomando el manto de Elías que se le había caído, golpeó las aguas y dijo, ¿dónde está el Señor, el Dios de Elías? Y cuando él golpeó también las aguas, estas se dividieron a uno y a otro lado, y pasó Eliseo. Él recogió el manto. Con ese manto tocó esas aguas y se abrieron. Versículo 15. Cuando lo vieron los hijos de los profetas que estaban en Jericó frente a él, dijeron, el espíritu de Elías reposa sobre Eliseo, y fueron a su encuentro y se postraron en tierra ante él. ¿Por qué? Porque Eliseo era hijo en la fe de Elías, y ser hijo significa ser heredero. Ahora, yo quiero ver a Abraham. Pero repito, ¿cómo puedo ser hijo? Caminando de cerca. Caminando de cerca, mi hermano. Cuando escucho la palabra, me alimento de la palabra es buena para mí y me lleva a participar de las cosas que Dios da. Por eso cuando el Señor me dijo, el que no se deje lavar los pies por ti no tiene parte contigo, obviamente hay quienes sí tienen parte, mi hermano. ¿Por qué? Porque es parte del trabajo en la casa, y el que se deja lavar los pies, ese tiene parte en el ministerio. ¿Cómo se lavan los pies? ¿Con agua y jabón? Sí, con agua y jabón, pero el agua y jabón de la palabra, mi hermano. El agua y jabón de la palabra. La palabra es la que llega al corazón, es la que permito que penetre dentro del corazón. Porque el que va a hacer la obra no es el pastor. El que va a hacer la obra no es el líder. El que va a hacer la obra es la palabra de Dios dentro de nuestra vida. Mire, hay un versículo, quizás en Salmo 107, 20, donde dice que Israel había detestado el alimento. Había detestado el alimento, y como detestó el alimento, se enfermaron. Salmo 107, versículo 18. Dice, su alma aborreció todo alimento. ¿Estamos ahí? Su alma aborreció todo alimento, y se acercaron hasta las puertas de la muerte. Eso es a punto de morir. El que está a punto de morir está débil, no tiene vida, está seco, se le fue el aliento, su habla es muy apenas. Y dice que ellos como detestaron por su rebeldía, porque dice el versículo 17, que por causa de sus caminos rebeldes y por causa de sus iniquidades los insensatos fueron afligidos. Su alma aborreció todo alimento y se acercaron hasta las puertas de la muerte, pero hicieron algo bueno, fíjese. Versículo 19. En su angustia clamaron al Señor, dice, y Él los salvó de sus aflicciones. Pero entonces dice, ¿cómo? Él envió su palabra y los sanó y los libró de la muerte. La respuesta está en la palabra de Dios. Diga conmigo, en la palabra de Dios. Ni siquiera es en el pastor. O sea, tú puedes pasar a que yo te eche aceite y pastor, usted puede orar por mí porque yo quiero ser su hijo en la fe. Amén, qué bueno. Pero no va a funcionar si no tienes la palabra en tu corazón. No va a funcionar. Pero si tú recibes la palabra, cuando ellos se acercaron en su rebeldía hasta las puertas de la muerte, cuando ellos clamaron a Dios, dice que Dios envió su palabra y los libró de la muerte. Tuvieron vida. Entonces la palabra es la respuesta. Hablando de Abraham, vaya conmigo a Génesis 12. Porque ser hijo significa
ser heredero de lo que el Padre tiene. Génesis 12:1 dice, y el Señor dijo a Abraham, ¿estamos ahí? Y el Señor dijo a Abraham, vete de tu tierra, de entre tus parientes y de la casa de tu padre, a la tierra que yo te mostraré. Y entonces le da el versículo 2 y el versículo 3, 7 bendiciones. Diga conmigo, 7 bendiciones. Y estas son de Abraham porque a él se las dieron. ¿Cuántos somos hijos de Abraham? Entonces estas son para nosotros porque ser hijo significa ser heredero. Alcanzar lo que el Padre tiene. Versículo 2 dice, primera bendición, haré de ti una nación grande. Te voy a multiplicar, te voy a hacer grande. Segunda bendición, te bendeciré. Tercera bendición, engrandeceré tu nombre. Cuarta bendición, serás bendición. Quinta bendición, bendeciré a los que te bendigan. Sexta bendición, al que te maldiga maldeciré. Y séptima, en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Cuando yo pienso en lo que Dios recibió, mi hermano, cuando yo pienso en lo que en lo que Abraham recibió, y si yo soy hijo de Abraham, estas bendiciones son mías. Diga conmigo, son mías. Es ser poseedor. Vengo a tener posesión. Eso es lo importante. Vengo a tener actitud de que soy poseedor. Es mío. ¿Por qué? Porque según la Biblia, yo que he creído en Cristo Jesús, soy hijo de Abraham. Las bendiciones de Abraham a mí me pertenecen, porque ser hijo significa ser heredero. Entonces, si a Abraham le dijeron, haré de ti una nación grande, esa bendición es para mí. Diga conmigo, es para mí. También dice, te bendeciré. Es decir, que la bendición va a caminar contigo. Por eso conmigo debe de caminar la bendición donde quiera que yo vaya, mi hermano. Porque yo soy hijo de Abraham. Ni siquiera ando mendigando bendiciones. Ni siquiera ando suplicando, por favor, Señor, te ruego, Padre, ¿por qué no me bendices? Dios dice, este no tiene ni la menor idea de lo que Él es. Este no sabe ni siquiera lo que está diciendo. Este no sabe que es hijo de Abraham y que según el pacto que tengo con Abraham y el pacto en la sangre de Cristo Jesús, le pertenecen todas las cosas. Cuando nosotros le pedimos a Dios, y eso lo escuché hoy en una predicación, cuando le pedimos a Dios, no estamos siendo rebeldes contra Dios, dijo ese predicador. Dijo, porque si yo le prometo algo a mi hijo, por ejemplo, hijo, si sacas la basura, te voy a dar los $100 que me pediste el otro día. El hijo va a sacar la basura. Y cuando a él le recuerda, papá, y los $100, no está siendo arrogante contra el papá. Él está pidiendo lo que es de él. Porque la palabra del Padre lo dijo. Amén. Diga conmigo, la palabra del Padre lo dijo. Entonces tengo que investigar qué dijo el Señor. Porque si un hombre en la tierra le cumple a su hijo lo que él le dijo y el hijo espera que el Padre cumpla lo que salió de su boca, ¿cuánto no más Dios? Por ejemplo, el Señor Jesús dijo, si permanecen en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pidan lo que quieran, que el Padre se los dará. Él lo dijo. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pidan lo que quieran. Y si yo estoy, ay Señor, si tú me dieras algo, y Dios dice, este no tiene ni la menor idea. Este está, como dijo el apóstol, este está más perdido que la Llorona. Este no sabe ni lo que está haciendo siquiera. Pero como le digo, Señor, tú dijiste, y esto es mío. Esto es mío. ¿Eres arrogante? No, delante de Dios no. Delante de Dios no soy arrogante. Porque Él lo dijo. Porque yo permanezco en Él, aquí estoy. Yo no ando en el mundo. Yo no ando allá jugando con el diablo, hermano, a que lo empujo y me empuje a ver quién cae primero. No, yo no ando haciendo eso. Yo estoy en la casa de Dios, sirviéndole al Señor. Si vosotros permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pidan lo que quieran y el Padre se los dará. Entonces es mío. Las bendiciones de Abraham son mías, porque ser hijo significa ser heredero de lo que el Padre recibió, de lo que el Padre tiene. Te bendeciré. También dice, engrandeceré tu nombre. Mire, hay gente, hermano, que le ha creído a Dios y no son ni muy santos siquiera, ni muy correctos del todo,
pero como le creen a Dios, le creen a su palabra, engrandeceré tu nombre, serás bendición. Yo no puedo ser de bendición si no estoy bendecido. Yo debo de tener lo que puedo dar. El Señor Jesús se hizo pobre para que yo fuera rico, pero no se hizo pobre en unción, se hizo pobre económicamente. Amén. Porque Él en unción era rico. Él sanaba a los enfermos, limpiaba a los leprosos, levantaba a los muertos. Entonces, cuando dice que Él se hizo pobre para que yo fuera rico, no se refiere a la unción, se refiere a economía, se refiere a bienestar. Él se hizo pobre para que yo estuviera bien económicamente, pero Él en unción estaba rico, estaba bendecido, y Él podía ser de bendición para el enfermo porque Él tenía abundante sobre su vida. Tanto que si alguien se acercaba con fe, desprendía virtud de Él sin que Él se diera cuenta siquiera, o sin que Él se lo propusiera. Porque él era rico. Serás bendición. Yo no puedo ser bendición si no estoy bendecido, si no tengo suficiente. Y entonces esa promesa de Dios a Abraham es mía. Serás bendición. Debes de poner en tu cabeza, en tu mente, en tu corazón, mi hermano, que tú debes de ser de bendición. De bendición. Además dice, bendeciré a los que te bendigan. O sea, si alguien me bendice a mí, le va a ir bien, mi hermano. Si alguien me bendice a mí, le va a ir bien, porque aquí dice bendecir a los que te bendigan, y esa promesa Dios se la dio a Abraham, y Abraham es mi padre en la fe. Diga conmigo, mi padre en la fe. Porque a veces somos medio orgullosos y decimos, no, yo conocí a mi padre, gracias a Dios conozco a mi padre. No, pero tenemos un padre en la fe, y se llama Abraham. Bendeciré a los que te bendigan, y al que te maldiga, maldeciré. O sea, si alguien me bendice, dijo Pablo, dijo que si alguien te hace un daño, hazle un bien. Porque haciendo eso, carbones encendidos amontonan sobre su cabeza. Y dice, no te vengues, sino da lugar a la ira de Dios. Porque es Dios el que interviene. Amén. Al contrario, tenle misericordia a la gente. No me olvida lo que dijo un pastor, pobrecito, dijo. Es que nunca había escuchado a un pastor que dijera eso, pues. Pobrecitos, dijo. Porque les puede ir mal. Porque la promesa que Dios tiene conmigo es, yo bendeciré a los que te bendigan, pero al que te maldiga, maldeciré. Dice, y en ti, o en tu simiente, en ti, serán benditas todas las familias de la tierra. Ahora, en Génesis 14, vaya conmigo a Génesis 14. Porque yo quiero que entienda que usted y yo somos poseedores. La bendición es mía. Donde quiera que yo voy, estaré en bendición. Donde quiera que yo vaya, estaré en bendición. Mire, José, el hijo de Jacob, lo llevaron de esclavo a Egipto, allá, como siervo. Y donde él iba, el Señor lo bendecía. El Señor le abría puertas. Aún estando en la cárcel, Dios le abría puertas. Y dice el capítulo 14, versículo 18, Génesis 14, 18, que entonces Melquisedec, rey de Salem, sacó pan y vino. Él era sacerdote del Dios Altísimo. Y entonces le dice el versículo 19, y lo bendijo diciendo, bendito sea Abraham del Dios Altísimo. Esta versión dice creador del cielo y de la tierra, pero la palabra creador no es correcta ahí. En el original no dice creador, dice poseedor. Diga conmigo, poseedor. El versículo 19 no está bendiciendo a Dios, está bendiciendo a Abraham. Bendito sea Abraham del Dios Altísimo. Bendito sea Abraham, poseedor del cielo y de la tierra. Entiéndame esto. Poseedor del cielo y de la tierra quiere decir poseedor de las bendiciones espirituales y de las bendiciones terrenales. Poseedor del cielo y de la tierra. Por eso dice, bendito sea Abraham del Dios Altísimo. La palabra correcta es poseedor. Si usted tiene Américas en la bastardía, ahí dice que en el original dice poseedor del cielo y de la tierra. Y entonces el versículo 20 bendice a Dios. Dice y. Diga conmigo y. Ahora va a bendecir a Dios. Versículo 19 bendice a Abraham. Versículo 20 dice y bendito sea el Dios Altísimo que entregó a tus enemigos en tu mano y le dio a Abraham el diezmo de todo. Pero dice y bendito sea. Entonces el versículo 19 bendicen a Abraham.
Bendito sea Abraham del Dios Altísimo. Bendito sea Abraham del Dios Altísimo. Abraham es el poseedor del cielo y de la tierra. Recuerden que la bendición estuvo en el capítulo 12. Y entonces cuando Abraham sabe, yo tengo las bendiciones espirituales y yo tengo las bendiciones materiales también. ¿Y qué le parece que yo soy su hijo? Nadie se goza por eso. Usted es su hijo de Abraham. Y Abraham es poseedor del cielo y de la tierra, poseedor de las bendiciones espirituales y de las bendiciones materiales. Dios dice, son tuyas, tienen tu nombre. ¿Y cómo se alcanzan? Por la fe, creyendo. Cada vez que aportamos, cada vez que traemos diezmo, para nosotros es un acto de fe. Diga conmigo, un acto de fe. Cuando tú traes las primicias delante del Señor, es un acto de fe. Alguien dijo, mira, tú lo que tienes que hacer es soltar tu fe para que tu fe trabaje a tu favor. Tienes que soltarla. Cuando la sueltas, trabaja a tu favor. El problema es que muchas veces no sabemos cómo soltar la fe, pero el diezmo y la ofrenda es una manera como nosotros soltamos la fe. La fe es la moneda de cambio. Mire, vaya conmigo a Hechos 14. Hechos 14. En Hechos 14 está la historia que les he contado algunas veces de aquel hombre que sí tenía fe, pero estaba enfermo. ¿Por qué estaba enfermo? Sí tenía fe. Dijo alguien, mientras no uses la fe, puedes tener toda la fe del mundo y morirte de enfermo. Pero tenía fe, sí, la tenía. Él tenía toda la fe del mundo, pero nunca la usó. Por eso cuando presentamos diezmos y ofrendas, estamos usando la fe. Peor si era todo lo que tenías, mi hermano. Porque si es todo lo que tengo, es la gasolina de la semana, Señor. Nadie te puede obligar a eso. Eres tú. Tengo la oportunidad de ejercitar mi fe, pero si tengo de sobra y agarro el diezmo y la ofrenda y tengo de sobra, gloria a Dios. Pero no estoy usando tanto la fe, porque gracias a Dios tengo suficiente. Qué bueno. Pero cuando hay necesidad, tengo la oportunidad de usar la fe. O sea, así como un enfermo puede tener toda la fe del mundo y nunca sanar, así también puede haber una persona pobre económicamente y nunca prosperar, pero él tenía toda la fe del mundo, toda la fe, pero nunca la usó. Ahora, en Hechos 14, dice que, versículo 8, que había en Listra un hombre que estaba sentado imposibilitado de los pies, cojo desde el seno de su madre y que nunca había andado. Versículo 9. Este escuchaba hablar a Pablo, el cual fijando la mirada en él y viendo que tenía fe para ser sanado. Diga conmigo, tenía fe. Vuelvo a lo mismo. Tenía fe, pero estaba enfermo. ¿Por qué estaba enfermo? Sí tenía fe. Porque la fe se tiene que usar. La fe es la moneda de cambio. Por eso repito, el diezmo y la ofrenda para mí es lo más fácil de soltar mi fe para que actúe a mi favor. Dice ahí el versículo 11, versículo 10. Dijo con fuerte voz, levántate derecho sobre tus pies. Imagínese un hombre cojo desde el seno de su madre, desde que su mamá estaba embarazada. Nunca en su vida él había andado. Nunca. O sea, alguien que anduvo, sabe lo que es caminar y un día tuvo un problema y dejó de caminar es una cosa. Pero alguien que desde el seno de su madre nunca en su vida había andado. Y a él le dice en el versículo 9, versículo 10, le dicen levántate derecho sobre tus pies, pero dice que le dijo con fuerte voz, levántate derecho sobre tus pies, y él dio un salto y anduvo. Y entonces dice que la multitud lo vio lo que Pablo había hecho. Pero este hombre tenía fe, pero no estaba sano. Entonces la fe es una moneda de cambio. Ahora, vuelva conmigo a Génesis 14. Porque dice ahí que le dicen a Abraham que él es poseedor del cielo y de la tierra. ¿Qué hizo Abraham cuando él le dan la revelación que él posee todo? Mire, mi hermano, de parte de Dios, tú posees todo lo que necesitas. La Biblia dice que Dios le da a su amado aún mientras duerme. La Biblia dice, deleítate en el Señor y Él concederá las peticiones de tu corazón. La Biblia dice que Dios
Suplirá tus necesidades no conforme a pobreza, conforme a escasez, sino que lo suplirá conforme a sus riquezas en gloria. Y entonces cuando yo presento mi fe delante del Señor, yo no quiero que presentes dinero, yo quiero que presentes fe. ¿Sabes por qué? Porque si yo quiero que presentes dinero y no presentas fe, no te va a funcionar y el más emproblemado voy a ser yo. Este hermano, Señor, te está honrando. Mira, Señor, yo veo que te honra y no miro que despegue su economía. Y Dios dice, lo que necesita es fe. Y la fe te lleva a dar con gozo. Dios ama al dador alegre. Entonces, dice que le dice que Él es poseedor. Él es poseedor del cielo y de la tierra. Entonces Dios le dice a alguien, tú posees, es tuyo. Y entonces lo que hizo Abraham, dice el versículo 20, dice que cuando oyó esto Abraham, dice que le dio a Abraham el diezmo de todo. Diga conmigo, de todo. El original no dice el diezmo, dice los diezmos en plural. Le da los diezmos de todo. Ahora en el capítulo 15, ¿cuántos somos hijos de Abraham? Mire, yo sí quiero ser hijo de alguien que tiene, mi hermano. Y si tu papá en la tierra nunca tuvo nada, ámalo, respétalo, bendícelo y enséñale que hay un Dios todopoderoso. Amén. Pero yo sí quiero ser hijo de alguien que tiene, y Abraham tiene, poseedor de las bendiciones espirituales y de las bendiciones materiales. Y entonces el capítulo 15, versículo 5, dice que lo lleva afuera a Abraham y le dijo, ahora mira el cielo y cuenta las estrellas. Génesis 15, 5, perdón si no le había hecho el libro. Génesis 15, versículo 5. Lo llevó afuera y le dijo, ahora mira al cielo y cuenta las estrellas, si te es posible contarlas. Y le dijo, así será tu descendencia. Y Abraham creyó en el Señor. Diga conmigo, creyó en el Señor. Y él, el Señor, se lo reconoció por justicia. Entonces, algo más que tiene Abraham es justicia de Dios. Diga conmigo, justicia de Dios. Por eso nosotros hemos sido justificados. Porque es una posesión, es una herencia. Es algo que Dios nos dio a través de Abraham, y el Señor Jesús es la simiente, la semilla, el hijo, el descendiente de Abraham. Y en él serían bendecidas todas las familias de la tierra. Y ahora yo, como hijo de Abraham, tengo la justicia de Dios sobre mi vida. Y cuando tengo la justicia de Dios, no hay culpabilidad que pueda pasarme a traer, a menos que yo permita que esa culpabilidad me haga daño a mí. Hoy miré un post en las redes sociales que me llamó la atención, que decía, el diablo no tiene poder para dañarnos, somos nosotros los que le damos el poder al diablo. Tiene razón. Tiene razón. El diablo no tiene ningún poder contra nosotros, solo el que nosotros le demos, solamente el que nosotros le abramos la puerta. ¿Qué fue lo que hizo Adán? Adán estaba en el huerto y estaba bien, pero él le cedió derechos al enemigo cuando él desobedeció y no hizo la voluntad de Dios. Ahora, dice ahí que lo lleva afuera y le dice, cuenta las estrellas, así será tu descendencia. Y Abraham le creyó a Dios solo porque le dijo. Diga conmigo, solo porque le dijo. Piense, Abraham le creyó a Dios solo porque le dijo. Pastor, usted nomás nos lo está diciendo. Pues sí. Si tú lo crees. Si tú lo crees. Porque Abraham le creyó a Dios solo porque lo dijo. Y no necesitas creerme a mí, sino necesitas creerle a la palabra del Señor. A la palabra de Dios. Cuando aquí está, Señor, tú lo dijiste. Y si un hombre le dice a su hijo, hijo, sácale la basura que te dije y te voy a dar los $100 que me pediste. Y si ese hombre es capaz de cumplirle a su hijo, imagínense el Dios que dejó su palabra plasmada para nosotros. Y le creo a esa palabra. Entonces, regrese conmigo a Gálatas. Porque yo lo que quería decirle era que, ¿qué significa ser hijo? Eso fue la pregunta que me saltó en la cara a mí. ¿Qué significa ser hijo? Y ser hijo significa ser heredero de lo que el Padre recibió. Y en Gálatas, dice el capítulo 3, versículo 6. ¿Estamos ahí? Gálatas 3, versículo 6.
Dice, así Abraham creyó a Dios y le fue contado como justicia. Por consiguiente, saber que los que son de fe, diga conmigo, los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Entonces yo declaro que yo tengo fe. Y yo le creo a Dios. Y yo creo que Jesús es mi Señor. Y yo creo que Él se hizo rico para que yo fuera, Él se hizo pobre para que yo fuera rico. Y yo creo que el Dios es el que nos da el poder para hacer las riquezas. Y yo creo que Dios está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Yo creo que Dios nunca nos deja y nunca nos abandona. Porque los que son de fe son hijos de Abraham. Y si son hijos, son herederos. Versículo 8. Y la Escritura, previendo que Dios justificaría a los gentiles por medio de la fe, anunció de antemano las buenas nuevas a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. Entonces la bendición de las naciones es la justificación por medio de la fe en Cristo Jesús. Si alguien le pregunta, ¿cuál es la bendición de las naciones? Bueno, la bendición de las naciones es la justificación por medio de la fe en Cristo Jesús. En ello tengo todo. Ahora, dice el versículo 9. Así que los que son de fe, diga conmigo, los que son de fe. Fíjese que no dice son maldecidos. Pero ¿por qué algunos creyentes pensarán eso? Ahí dice, los que son de fe son bendecidos con Abraham, el creyente. Entonces debo de meterme en mi cabeza, los que son de fe no son maldecidos. No son maldecidos. Son bendecidos, son prosperados, son edificados, son libres. Son bendecidos. Los que son de fe son bendecidos. Entonces, pastor, yo necesito caminar en bendición. Fe, mi hermano. Fe. Por eso le decía el otro día que alguien dijo, cuando alguien está pensando en una necesidad, Dios está pensando en una semilla. ¿Por qué? Por la fe. Porque nosotros somos prosperados a través de la fe. Y la fe se va a extender. Tal vez tu esposa te dice que le subas el gasto del mandado, de la despensa. Y tú puedes usar fe. Y decir, Señor, yo sí creo que es tu voluntad que yo le suba la cantidad para la despensa a mi esposa. Y entonces lo empiezas a hacer. Cuando no hay, mi hermano. Cuando no hay, no alcanza. Es que ese es el punto. Tú estás actuando en fe. Tú estás usando fe. Tú estás diciendo, yo sí creo que esta es la voluntad de Dios. Y yo no sé cómo le va a hacer Dios. Yo no sé cómo le va a hacer Él. Pero yo voy a caminar creyéndole a Dios. Y cuando llegues, mi hermano, ya va a estar la comida hecha, mi hermano. Y antes te daban con puros huevos y ya le añadieron un pollo por un lado. Y ahora es que ya subió la despensa, pues. Yo cuando le subí la despensa a mi esposa, al que le fue bien fue a mí. Empecé a comer mejor. Ya había mejores comidas en mi casa. Dije, al que le convino fue a mí. Y yo me estaba haciendo del rogar. Pero actúa en fe. Actúa en fe. Créele a Dios. Porque los que son de fe son bendecidos. Con Abraham el creyente. Solo las mujeres dijeron amén cuando dije que hay que subirle la despensa. Créalo, mi hermano. Porque usted tiene que creerlo. Porque una cosa es hacerlo sin fe, otra cosa es hacerlo con fe. Decir, Señor, yo estoy seguro. Estoy convencido que esta es tu voluntad. Hasta la esposa dice, no, si te falta, mira, mejor quédate con... No, hija. Yo creo que esta es la voluntad de Dios. Yo creo con todo mi corazón que esta es la voluntad de Dios. Yo no lo estoy haciendo por otra cosa, solamente lo estoy haciendo en fe, creyendo que Dios no le falla a nadie. ¿No ven? Den un aplauso al Señor. Bendiga al Señor. Y entonces el versículo 10. El versículo 10 dice, porque todos los que son de las obras de la ley están bajo maldición. Entonces los que son de las obras de la ley son los que están en maldición esos. Dice,
Pues escrito está: maldito todo el que no permanece en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Versículo 11. Y que nadie es justificado ante Dios por la ley. Es evidente, porque el justo vivirá por la fe, caminará por la fe. Ahora el versículo 13 dice: Cristo nos redimió. Diga conmigo: nos redimió. Yo estoy redimido de la maldición de la ley, porque ahí dice: maldito todo el que no permaneciera en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y dice que el justo vivirá por la fe. Y él dice que la ley no es de fe, pero el justo, el que hace las cosas con fe, vivirá por ellas. Y el versículo 13 dice: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, habiéndose hecho maldición por nosotros, porque escrito está: maldito todo el que cuelga de un madero. El Señor Jesús se hizo maldición por nosotros. Él fue el que recibió esa maldición para que yo fuera bendecido. Dice el versículo 14: a fin de que en Cristo Jesús la bendición de Abraham, diga conmigo: la bendición de Abraham. Miramos la bendición de Abraham en Génesis 12. Amén. 7 bendiciones. Miramos la bendición de Abraham en el capítulo 14, como Abraham es poseedor del cielo y de la tierra. Miramos la bendición de Abraham en el capítulo 15, como él fue justificado solo porque Dios le dijo. Y él creyó. Y entonces dice el versículo 14: a fin de que en Cristo, ¿cuándo estamos en Cristo? Entonces esto es para mí. A fin de que en Cristo Jesús la bendición de Abraham viniera a los gentiles, para que recibiéramos la promesa del Espíritu mediante la fe. Diga conmigo: mediante la fe. Todo se recibe por medio de la fe. Yo termino, pasa el grupo de alabanza. ¿Qué significa ser hijo? Pues soy hijo de Dios. Entonces eres heredero. Abraham es mi padre según la fe. Entonces las bendiciones de Abraham son para ti, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham viniera a los gentiles. Nosotros somos los gentiles y nosotros somos los poseedores. A Abraham le dijeron: bendito sea Abraham del Dios Altísimo. Poseedor, Abraham poseedor del cielo y de la tierra. Abraham poseedor de las bendiciones espirituales y de las bendiciones materiales. Y entonces Abraham agarró y le dio el diezmo de todo, porque dijo: tengo que hacer ejercicio de la fe para que alcance a tener lo que ya es mío. Poseedor. ¿Se imagina un dueño, alguien que es dueño y no sabe? Porque Abraham era poseedor. Tú eres poseedor. Yo te voy a decir algo, mi hermano: tú eres poseedor, pero de nada te sirve si no lo sabes. Pero si tú lo sabes y dices: yo voy a traer eso que Dios tiene y que es mío. Padre, te damos gracias y te bendecimos y te glorificamos y te exaltamos, Señor. Gracias, Padre, porque eres nuestro Señor y nuestro Dios, y nos das vida y nos das paz y nos das bendición. Gracias, Señor, porque habitas en medio nuestro, y gracias, Señor, porque nos has hecho herederos. Gracias, Señor. Gracias porque nos has bendecido. Señor, te adoramos, Señor, te exaltamos. Señor, te damos a ti toda la gloria. ¿Mereces la gloria? Porque Él merece toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza. Altísimo, milagroso Salvador. Yo lo adoro porque Él es mi Padre, porque Él es mi Señor. ¿Qué significa ser hijo? Ser heredero, alcanzar lo que el Padre tiene, lo que el Padre tiene, lo que al Padre le dieron, lo que Él alcanzó. Gracias, Señor, gracias, Señor. Aleluya. Sí, mi Rey, sí, Señor. A Él dile: merece la gloria, merece la gloria y la honra. Levantamos nuestras manos solo porque eres bueno, porque nos das de tu palabra, porque abres nuestro entendimiento, Señor, porque abres nuestro entendimiento para saber lo que es nuestro. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias. Haz algo siempre. Cuando Dios te hable, actúa.
Haz algo y mirarás la mano de Dios. Cuando vayas al Jordán, al lugar de la obediencia, Dios te dice: ahí se mirará mi poder, ahí se abrirán las aguas, ahí el problema va a ser quitado, ahí hay camino que Dios abre para ti, para ti, para ti. Sí, Señor, sí, mi Dios. Altísimo, milagroso Salvador, no hay nadie como tú. No hay nadie como tú. Te adoro, Señor. Tu palabra es verdad. Su alma dice que aborreció todo alimento y se acercaron hasta las puertas de la muerte, pero en su angustia clamaron a Dios. Dios envió su palabra. Dios envió su palabra y su palabra los libró de la muerte, los libró de los dolores, los libró de la angustia. La palabra de Dios, la palabra de Dios, la palabra de Dios. Recíbela, esa es tu solución. Altísimo, milagroso Salvador, no hay nadie como tú. La palabra es tu solución. La palabra es tu solución. Recíbela, úsala, camina por ella, respóndele a Dios, camina con Dios. Oh, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. No hay nadie como tú. Altísimo, milagroso Salvador, no hay nadie como tú. 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 Sí, Señor, te amamos, Jesús. Te amamos, Señor, y te damos a ti toda la gloria. Y te damos gracias, Señor, porque tú habitas en medio nuestro. Te damos gracias, Padre. Bendecimos tu nombre y te glorificamos.